la bienvenida al podcast de Otroras y estamos muy contentos porque este episodio es súper especial porque tenemos con nosotros a la autora del libro que ustedes recibieron en la suscripción de este mes, de abril. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de tener aquí a Sofía, Sí, súper la felices verdad. porque nos gusta mucho compartir, tener justamente estas charlas con las autoras y que puedan ustedes que recibieron la suscripción también tener como un plus y de viva voz poder eh, vivir como esta experiencia. Antes de cualquier cosa, déjame eh, presento un poquito a la autora, a Sofía Segovia. Sofía Segovia estudió Ciencias de la Comunicación en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Es regia, norteña, sí señor. Y se dedica se dedicó al periodismo, es escritora, también da talleres de escritura, o dio talleres de escritura. Y su primera novela con que se sale a la luz en el 2010, Noches de Huracán, y tiene esta segunda novela que es justamente la que ustedes están leyendo ahorita, que es El murmullo de las abejas y que este año cumple 10, es su 10º aniversario, ya hablaremos un poquito más de ello. Y fue la novela con la que ahora sí que entraste con muchísimo punch, ¿verdad, Sofía? Sí, fíjate, después de mucho luchar y de mucha paciencia y esperar, el murmullo me abrió las puertas pues a este mundo increíble, de entrar en contacto con los lectores que realmente finalmente me parece que es todo el propósito de escribir. Sí, ¿y el murmullo de las abejas se trata de qué? Cuéntanos Bueno, poquito, pues sin, este es sin el hacer libro. spoiler. Quiero decir que... Quiero No le gustó, que... que no le gustó casi no me nada. gustó. Bueno, yo sí quiero decir que es un libro que disfruté muchísimo, Sofía. La verdad, yo era de las dos era la que, no, prohibido rayar libros, Sí, prohibido subrayar. Y bueno, o sea, lo tengo todo marcado. La verdad, es un libro que se disfruta. Ustedes que ya lo tienen ahí, que llegó con su suscripción, deberían estar disfrutando igual como lo hemos disfrutado nosotros. Y quien no lo tenga, pues adelante, vayan a comprarlo porque se disfruta. Está ambientada en Linares, Nuevo León. Y la historia comienza cuando la nana Reja encuentra a un bebé que nació con labio y paladar hendido. Y bueno, él, Simonopio, que lo encuentra cubierto por un enjambre de abejas que lo protege. Y así la historia se va desarrollando en diferentes etapas de la historia de México. Bueno, la Revolución Mexicana, la influencia española, la reforma agraria, otros conflictos sociales que se van desarrollando y se ven a través de la vida de la familia Morales Cortés y por supuesto de la llegada de Simonopio, cómo lo adoptan, cómo forma parte especial de la historia de la familia. Y bueno, es un libro que te toca. Yo le decía a Moni, platicábamos ayer para sí, prepararnos para hoy, y le sí. decía, ay, no, es que, ¿y cómo te fue? Y bueno, platicábamos, ¿no? La verdad, hay momentos en los que te emocionas, hay momentos que lloras, sí, lloré, casi muy común en mí cuando me emociono con los libros, pero todo el libro es un goce, te metes ahí y bueno, ahora que vayamos platicando vamos a ver por qué nos va llegando más a lo mejor con lo que se ha vivido Ujú. actualmente o con lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, Sofía, empezando en algunas entrevistas has comentado que entraste tarde, justamente, bueno, que tú le llamas como tarde, entre tarde a escribir. Y quería que nos explicaras eso porque a lo mejor muchas de nuestras lectoras que tienen esta inquietud en la escritura, dicen, bueno, pero pues igual y ya se me pasó el tiempo, o entonces me encantaría que nos pudieras explicar qué es tarde para ti, cómo lo viviste y cómo lo has vivido.
avanzada la vida, digamos. Es que de verdad que creo que si alguien puede hablar de que nunca es tarde, soy yo. Em, Soy de Monterrey y entonces no era fácil en mí, pues en mi infancia y juventud, darse cuenta de que en Monterrey se podía producir arte. Me refiero a arte de todo tipo, pero literatura en particular. Yo que era muy lectora de toda la vida, pues siempre pensaba que toda la literatura se hacía en otro lado. O sea, simplemente lo intuía, ¿no? Y yo no sabía que alguien de aquí y mujer podía soñar con crear lo propio. Y se tuvo que anunciar el fin del mundo para el año 2000, o sea, iba a ser el año 2000 y nos anunciaron, se va a acabar el mundo. Y no que yo lo creyera, pero realmente tomé ese momento como una oportunidad para detenerme un poco y escuchar lo que yo traía adentro y que los ruidos de la vida y los deberes de la vida, pues te van acallando un poco, ¿no? Porque tienes que atenderlo todo menos lo propio. Y entonces resulta que dije, si se acabara el mundo, ¿yo qué he hecho? Y había hecho muchísimo, inclusive mi familia, ya tenía los hijos que iba a tener, con el marido que sigo teniendo. Este año cumplimos 40 años de casados, por cierto. Así es que estoy Wow, qué padre. muchos festejos este año, pero resulta que dije, pues he hecho mucho, había escrito algunas obras de teatro, discursos, había hecho campañas políticas aquí locales con mucha satisfacción, pero al mismo tiempo todo era por encargo. Y entonces me pregunté no nada más qué has hecho, sino, pero de lo tuyo, ¿qué has hecho? Ujú. La siguiente pregunta obligada fue, ¿y qué es lo tuyo? Y me di cuenta que de lo mío tenía muchos años de de no hacer nada, de no atenderlo, que era lo que me hacía feliz a mí, que no tuviera nada que ver con nadie más, o sea, no tenía relación con nadie más. La felicidad mía nada más, aunque nadie lo viera, aunque nadie más lo disfrutara, algo que yo disfrutara, y era escribir los cuentos que escribía desde niña, en el colegio, en la universidad, esta alegría que yo sentía al poner ese punto final, y dije, quiero volver a hacer eso. Si se acabara el mundo, quiero volver a hacer eso sin plan, ¿eh? Todavía no, sin plan de que de repente se me vino toda la luz de repente toda y comprender que debía de publicar. No, no, no. Primero quiero volver a escribir lo que a mí me hacía feliz, no porque soy madre, no porque soy esposa o hija o hermana o profesional en esto o lo otro, no, lo que a mí me hacía feliz. Y entonces fui a dar a un taller de creación literaria en Monterrey, lo cual ya me pareció milagroso. Y lo que me preguntaron al llegar fue, ¿de qué va tu novela? Y yo, ahí fue ese momento de comprensión absoluta de que alguien de Monterrey podía soñar con ser novelista y dije, sí, ese es el sueño mío propio, que no tiene nada que ver con nadie más. Voy a escribir una novela. No sabía si tenía una novela, pero la siguiente clase llegué con mi primer avance. Y lo que sucedió es que esa novela finalmente esperó muchísimos años, porque cuando la mandé a las editoriales, pues como venía de Monterrey, la idea esta de Monterrey no era nada más de gente de Monterrey. Es Ujú. que precisamente esa novela se trata de los estereotipos que nos encadenan, que nos atormentan y que nos detienen, ¿no? Y finalmente mando una novela a las grandes editoriales de Ciudad de México y en aquella época todavía se mandaban en un sobre y decía que yo era una mujer de Monterrey, ¿no? Y entonces estoy segura y estoy segura porque después se ha mencionado Ajá. esto de cómo alguien de Monterrey trepada en un cerro puede haber escrito algo, ¿no?
Y, y esto fue cuando ya llegué con el murmullo y que me voltearon a ver. En aquel entonces estoy segura de que dijeron, no nos interesa". O sea, una mujer de Monterrey, en el 2003 cuando mandé, pues es posible que no haya sido de interés. En el 2010 se publicó aquí la novela, en el Huracán, aquí por Conarte, la Secretaría de Cultura. Eso me ayudó a sentarme otra vez súper inspirada porque por fin había tenido lectores. Y entonces escribí El murmullo de las abejas, pero ya para cuando terminé El murmullo y lo mandé, pues ya habían pasado 13 años de que yo había escrito mi primera novela. El murmullo lo mandé a fines del 2013, a principios del 2014 me dijeron, nos gusta. ¿Qué hace una mujer de Monterrey trepada en un cerro escribiendo? ¿Qué es eso? Y me dijeron mucho, no sueñes con mucho, porque pues finalmente nadie mira mucho a México como creador de literatura en traducción. Y además, pues lo tuyo es tan regional que pues tampoco sueñas mucho. Y yo pues, Ya. yo sí veo mi novela en todos lados. Yo sí creo que esta novela puede llegar a todos lados y la literatura es un viaje. Sí. Y yo eso lo creía firmemente y yo creía mucho en que esa historia podía realmente romper muchas barreras, inclusive estas barreras hasta de la ideología y hasta de la manera de ver la historia y todo, con algo de miedo. Pero bueno, pues sí se logró. El murmullo se publicó un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Y entonces yo creo que yo sí puedo decir con toda autoridad que nunca es demasiado tarde, pero tampoco nunca es demasiado temprano. Entonces, sí es algo, este mensaje es algo que me gusta, que se sepa, que se conozca, que se absorba, que se escuche, porque creo yo que necesitamos muchos más mexicanos contando un México distinto, contando toda esta diversidad de historias que no nos encierren a todos en los estereotipos en los que nos han tratado de encerrar, ¿no? Y romper con los estereotipos hacia adentro, pero luego también romperlos hacia afuera para que el mundo nos conozca también, pues con esta rica diversidad que todos conocemos, pero que no queremos por algún motivo contar más allá. Y hoy creo que más nos estamos atreviendo, y sobre todo más mujeres, porque cada vez se nota que somos más mujeres las que leemos. Y de este pool, de este universo de lectores, salen naturalmente los siguientes escritores. Y bueno, Sí. si cada vez son más las mujeres, lo siguiente es que sean cada vez más las mujeres escritoras. Entonces eso también me emociona muchísimo. Oye, Sofía, ¿y por qué Linares? ¿Cuál es tu relación personal con Linares? ¿O qué te llevó a contar la historia desde Linares? Pues eso, me han preguntado muchísimo hace 11 años cuando apenas terminé la novela y que empecé a contar aquí. Terminé una novela que sucede en Linares. Y me decían, ¿no crees que es totalmente inadecuado contar una historia que sucede en Linares? Y yo, ¿por qué? Pues porque no sucede en no sé qué pueblo de México impronunciable para alguien de Monterrey y del noreste, ¿verdad? No tenemos esta cultura de las otras lenguas mexicanas, y yo no puedo pronunciar ese nombre que acabas de decirme. Yo no puedo contar esa historia. Yo lo que Ujú. puedo contar es una historia que yo conozco muy bien. No que alguna vez hubiera yo ido antes a Linares, yo nunca había ido a Linares, pero me queda aquí a 1 hora y media y sobre todo me queda a una
anécdota de distancia a 10, a 20, porque parte de mi familia viene de Linares y parte de mi familia precisamente ya no está en Linares por esta historia. Y yo quería contar la historia de Monterrey al estilo, te lo cuento a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan, ¿no? O sea, yo estoy contando la historia de Linares, pude haber escogido la de Cerralbo, la de Montemorelos, la que fuera, pero hubiera tenido entonces todas las armas para contar la historia de Monterrey, porque todos los de Monterrey somos de Linares o de Cerralbo o de Ujú. Montemorelos y simplemente no lo recordamos. Entonces, sí te lo cuento a ti, Pedro, esta historia de Linares, que ya no te acuerdas, que es tuya, Claro. para que recuerdes tú, Juan. Y entonces, este es un gran motivo en toda la novela. También es la migración, es justo eso, ¿no? O sea, se migra regionalmente también ante esta circunstancia, en este caso de salud y también que está ahí como el toquecito de la guerra revolucionaria. Y fíjate que algo que a mí me llamó mucho la atención también, a mí me encanta que sea regional, eso me encanta, o sea, porque sí es como eh, es, bueno, no que sea sencillo, pero es como más probable que siendo una escritora de Monterrey, pues escribieras sobre esta ciudad, que también es una ciudad de las ciudades más importantes en México, pero me encanta que sea Linares y que sea esta novela histórica, porque bueno, que tenga este tinte histórico, porque a nosotros también, bueno, nosotros somos muy fan de las Muy novelas histórica. que tienen este contexto también histórico. Pero Y déjame, te sí, voy a interrumpir tantito, sí, un instante. Resulta que no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional. Solo tenemos que claro. entender y sentir el derecho de contar lo nuestro. Ujú. ¿Por qué no? Y es en parte de lo que yo también he contestado, es porque esta es una historia mexicana, Tienes toda la razón. ¿verdad? Entonces, perdóname, te interrumpí, No, pero sí, viene mucho a lo que decías tú. tienes toda la razón, porque a final de cuentas todo es regional. O sea, más bien nosotros nos hemos querido creer como esta cuestión urbanística, ¿no? Desde la urbe es donde pasan las cosas interesantes, pero pues no es cierto. O sea, todo lo que está alrededor está súper interesante. O una sola región, ¿no? Una sola región. Hasta la historia oficial de este país, hasta la literatura y hasta las películas y hasta todo siempre se ha contado en una región muy Sí. específica y todo lo demás queda sin contarse, ¿no? Y desde un ángulo, que es justamente eso, que a mí me llama mucho la atención que además sea desde un ángulo en donde está esta familia de hacendados bueno, hemos tenido muchos ejemplos de literatura, por ejemplo, los de abajo, ¿no? De Mariano Azuela, que es siempre como, el campesino es el bueno, los hacendados siempre son los malos, y no es cierto, en nuestra historia siempre están estos matices en donde dices, bueno, había hacendados que daban dignificaban como la vida, ¿no? No todos eran los malos, los que explotadores, etcétera. Y a mí se me hace súper interesante que pongas un acento justamente en esto, en los hacendados, que tenían eh, pues que tenían también como ese sentido muy humano, ¿no? ¿Por qué Sí. decides contarlo o fue intencional o no este ángulo? Bueno, es que desde el momento en que decido contar Linares, estoy contando el noreste. No Ujú. pude contar todos los pueblos del noreste, pero en Linares yo quería amasar todo el espíritu de la gente norestense. Y hay una cultura acá que nunca se ha contado en México, porque es muy incómoda. Es muy incómoda la cultura norestense en la narrativa mexicana, que cuenta precisamente el hacendado es el malo, el campesino siempre es el bueno, y decir, espérame, es que la historia del noreste es tan distinta a la del sur. La Ujú. del sur es verdad, no se puede negar, no se puede negar este abuso
mm, por muchas generaciones para atrás, desde que se instalaron estas grandes haciendas y se Ujú. adueñan de toda vida que sucede dentro de esas haciendas a través de las tiendas de raya y todo eso. Pero en el noreste, Muy esa diferente. historia no sucedió. Esa historia no sucedió por imposible, por lo que sea, pero hay una explicación histórica por lo que sí sucede en el sur y por lo que no sucede en el norte, en el noreste, perdón. Ujú. En el noreste, para cuando en 1910 que yo estoy contando esta historia, no hay pueblos originarios. O sea, no hay esta diferencia entre el rico y el pobre, el rico que es el blanco españolado y el pobre que es indígena. Ujú. No, acá tal vez, sí, claro que había gente que necesitaba trabajo, ¿cómo no? Y gente que empleaba, pero eran primos. Es que somos primos. Ujú. Será un meme, ahora un meme, pero es que tiene una razón histórica. Y entonces tú todavía vas a esta zona, esta región de la que yo estoy escribiendo, y hay gente que es más rubia que yo, que trabaja Sí. el campo, porque simplemente es el desarrollo histórico, no se puede ignorar. Y el desarrollo histórico tiene un peso sobre el presente. Y en este momento el presente es 1910 de esta novela. Y resulta que en ese momento no existían acá, en esta zona, las grandes haciendas, imposible por la historia que tenemos, que no se cuenta en México, por la cultura laboral que existía aquí, que Ujú. era realmente así como estaba el estado del mundo en ese momento, y me refiero, ahora los vemos como los grandes avanzados, Europa o Estados Unidos. No, la situación laboral en ese momento era terrible, era súper cruel. Ujú. Aquí es hasta ahorita, en esta zona que atañe a la novela, es donde yo he encontrado históricamente, en este momento. De hecho, nosotras, digo que estamos aquí en la región lagunera, en Torreón, lo comentábamos también y yo le decía, bueno, yo soy historiadora y entonces me tocó pues investigar una familia que tenía una hacienda aquí y yo le decía, es que es increíble, o sea, este matiz en donde tenemos estos hacendados, yo le decía, esta familia les tenía hasta una clínica de salud, les tenía canchas de fútbol, o sea, es decir, había recreativos, y de alguna manera, pues bueno, también, como dices tú, la historia avanza, se genera esta reforma agraria y pues bueno, también salen perjudicados, pero sí, es una historia en el noreste que no se cuenta. Y lo decías tú, o sea, los hacendados para siempre van a ser los malos de este cuento. Pero Ujú. espérate, ¿de dónde eran los hacendados? Claro. Y además, borrados para siempre, porque el que gana cuenta la historia, la cuenta como quiere. Esto es una verdad de la historia, ¿verdad? De los historiadores, lo saben. Y yo quería aquí contar todo lo que no se cuenta. Sí, son los hacendados como Ujú. seres humanos, pero además como perdedores, pero además como gente común que no va a salir en los libros de historia, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero además como mujeres, como hombres, como niños, como viejos, que además a su alrededor sucede una guerra de la cual no quieren participar. Claro. Y entonces, este es todo el propósito de esta novela. Empecé bueno, quiero contar la historia de los hacendados del noreste, de Linares, pero la de Torreón, o sea, es que es el noreste, ¿no? Ujú. Y se vivió igual porque tenemos la misma evolución histórica. Finalmente, bueno, ya se va haciendo más complejo los hilos de la historia se tejen un poco distintos para cada ciudad, Torreón, Monterrey, Saltillo, etcétera. Ujú. Pero finalmente tenemos un mismo origen.
Claro. donde era imposible otra cosa y donde parte de nuestra identidad que debemos de rescatar en la memoria es la solidaridad. Y ahora en Monterrey Correcto. se habla mucho de cómo las empresas empezaron aquí con atendiendo las necesidades de los obreros y poniendo clínicas y se admira muchísimo y es de admirarse, Ujú. pero no fue una idea así como que salió de la nada, es una herencia de la supervivencia de esta gente que tuvo su desarrollo histórico aquí. Aquí no se sobrevivía sin solidaridad, punto. Claro. O sea, tenías Y que cuidar de tu vecino porque tu vecino te iba a cuidar. Así de peligrosa es la historia, o sea, el desarrollo histórico aquí y la ujú, supervivencia en, en todo el noreste de México. Claro. Y lo muestras incluso también con las relaciones interpersonales, porque esta adopción de Simonopio que se da totalmente desde el corazón, que se vuelve parte, y bueno, también ahí es que se ven todos estos matices, ¿no? Es estas relaciones, este cuidarse sin importar nada más. Sí, Y, es la pero ver, adopción de Simonopio, pero ajá. también un poquito antes de Espiricueta y muchos años Ujú. antes de la ajá. Nana Reja. Ay, la nana Sí, regia. sí. Esto de abrir las puertas y hacerlos parte de la familia, ¿no? Claro. Del cuidado que merecen y pues hasta donde se dejen, porque Claro. luego hay Sí. uno que finalmente pues Que no no se se deja deja tanto. bien, ¿verdad? Pero sí, es parte de pues la mentalidad un poco de enjambre que hay aquí, de comunidad, de colonia como las abejas. Las abejas no pueden sobrevivir solas. Ujú. Y parte del espíritu de la gente de aquí es, para 1910, tal vez ya no se acuerdan precisamente por qué son como son, pero saben que los que pueden tienen que cuidar a los que no pueden. Ujú. Y eso es algo con lo que todavía seguimos, ya no sabemos de dónde viene tal vez, pero estamos recuperando esa memoria y merece ser, esta es una historia que merece ser contada, porque es una muy linda manera de sobrevivir, inclusive hasta sobrevivir a las pandemias. Claro. Sí. Y, bueno, ahorita que dijiste como un enjambre, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Las abejas en la novela son mucho más que abejas? O sea, ¿qué representan para ti las abejas? Y para mostrarlas de esta forma tan, bueno, tan maravillosa en el desarrollo de toda la historia, ¿no? Pues que me fueron conquistando el corazón y la imaginación. Ujú. Al principio, lo que yo necesitaba era alguien que mantuviera calientito ese bebé mientras llegaba la anciana Nana Reja, porque se iba a tardar muchísimo. Y entonces dije, el bebé está, este, mientras tanto, pues expuesto. Y entonces para no hacer la historia más larga, llegué a la conclusión de que tenían que ser las abejas porque las abejas tienen este sentido de comunidad y van a ver a una abeja que los necesita y van a ir a arremolinarse a su alrededor, a amontonarse en torno suyo para mantenerla tibia en verano, pero digo en invierno, pero en verano fresca también, porque eso saben hacer las abejas. Pero Ujú. las abejas además viven, mueren y matan unas por otras, por su comunidad. Y entonces como que dije, sí, pues las abejas ven a este ser, la reconocen como una abeja más, es un niño, tiene forma de niño, pero la reconocen como una abeja más, la protegen y luego pues la nana reja llega y se trae también al panal. Y esto me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué? Lo dejé suceder, Ajá. pero después dije, es que claro que en esta novela en la que yo estoy contando cómo se cambia todo un cultivo
por uno nuevo, por tratar de salvar la tierra, por supuesto que tenían que haber abejas, entonces las dejé. Ujú. Pero luego, pues, ¿para qué están aquí las abejas en una novela? No puedes desperdiciar. Claro. Todo tiene que tener una razón. Y entonces Simonopio, en su situación y en su silencio, pues, por supuesto que estaba dispuesto a tener los oídos abiertos a lo que le dijeran las abejas, a estar conectado con su instinto de abeja también, a Ujú. pesar de tener forma de niño. Y entonces ellas a ser su maestra, porque las abejas siempre son las maestras de las que siguen. Siempre les van a enseñar el camino a las más jóvenes. Y es lo que hacen con Simonopio. Le enseñan a mirar como abeja, a recorrer los campos como abeja. A veces se desesperan con él porque no puede volar. Es muy lento, se Ajá. tropieza y todo, y él se desespera también. Pero lo que le enseñan es a perseverar, porque lo que buscan es la vida. Y entonces lo que se sucedió es que se convirtieron entre Simonopio, las abejas y la nanarreja en este triángulo de mitológico, de la creación de la vida norestense. Algo que también ayuda las novelas es justamente, bueno, en el caso como tú lo trabajas en tu novela, es justamente tener como esta, aunque sea ficcionado, pero tiene estos tintes históricos que yo reconozco muchísimo tu sentido de documentación, porque la verdad es que hay datos que si que vas y los investigas y se ve como esta mano de investigación histórica. Y creo que también eso está muy lindo, que la novela también te pueda entrar a esa memoria colectiva histórica desde otra manera y que tú lo veas, o sea, tú lo leas y puedas decir, ¿esto habrá pasado? Y entonces ese gusanito entre en el lector, en la lectora, y decir, a ver, voy a investigar un Sí. poquito, ¿no? Y que ahí lo tengas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo trabajaste tú, esta cuestión histórica eh, y esta memoria colectiva pensando en tus lectoras, tus lectores? Pues la verdad, no pensaba en los lectores mientras em, investigaba. Ujú. Em, Pensaba en cómo escribía yo, que es muy curioso, pero o sea, no sabía lo que esto iba a provocar. Lo que sí quería era yo escribirlo de tal manera que no sonara como una lección de historia, Ujú. porque a la mayoría de la gente, como nos enseñan la historia en las escuelas, no nos gusta. Es más, hasta nos sentimos hasta cierta repulsión por las lecciones históricas. Y entonces yo me aseguré de yo conectar con cosas que me parecían vivas y precisamente con todo lo que no se cuenta en la historia, porque lo que se cuenta en la historia son estos 8 o 10 héroes o antihéroes de Ujú. cada evento, héroes de estampita o antihéroes, ¿verdad? Que pues los vemos en las estampitas estas que la gente de mi generación al menos usamos para hacer nuestros trabajitos. A nosotros Copiábamos lo que tocó decía todavía. cada una estampita todavía. Y resulta que en realidad hacías todos los, mecánicamente, el mismo trabajo cada año tal vez, Ujú. y esos héroes no te decían nada y no parecían pertenecerte y tú no parecías pertenecerles, pero que cuando de verdad empiezas a investigar las cosas más comunes, empiezas a preguntar como si fueras un personaje de novela que vivió, o sea, un personaje que te parece vivo, porque pues para mí Ujú. mis personajes viven, ¿no? Una Beatriz o un Francisco empiezan a preguntarse, oye, como gente contemporánea de esa época, oye,
no entiendo nada. Ujú. Y entonces te das cuenta que sí, pues no entiendes nada. ¿Por qué? Porque te estás preguntando cosas que nunca te habías preguntado. Y lo que pasa es que a mí me parece que lo más hermoso en esta vida son las preguntas. Sí. Las preguntas que a mí me llevaron a querer investigar. Y yo creo que eso es lo que ha provocado a los lectores de esta novela, porque sí, muchos llegan y me dicen, me quedé investigando sobre esto y sobre lo Sí. otro, y ha sucedido también peregrinos, Sí. estas historias tan comunes que creemos saber y conocer ya de memoria, y luego decir, ay, pero nunca me lo había preguntado así. Y Claro. nunca lo había visto así desde este punto de vista. No sabía que había puntos de vista. O sea, cuando Claro. empiezas a verlo así, es bien interesante lo que sucede porque tenía que ser a través de un cuento, o sea, una novela, que te provocara estas cosas. Y para mí Claro. fue fascinante que mis personajes me provocaran preguntas que yo sabía que algo había dentro de mí, pero los personajes le dieron una voz bien clara a preguntas que yo decía, ay, mira, mira, estos personajes están bien conectados con su momento histórico, pero ha sido una gran satisfacción ver cómo a través de un cuento, gente que conoce tan bien su propia historia ha logrado tener curiosidad. Y Ujú. lo que pasa es que hay una cita que me gusta mucho de Rudyard Kipling que dice que si la historia nos la contaran en forma de cuento, nadie la olvidaría. Claro. ¿Por qué? Porque quizá ahí sí que encontramos preguntas, ahí sí que encontramos personajes vivos, ahí sí que encontramos conexión y Ujú. ahí sí que vamos a ir, fíjate, no nada más a buscar datos históricos, que eso me ha sucedido, que lectores me dicen, me fui a investigar esto y lo otro, pero no nada más eso, sino también me fui a preguntarle a mis papás, a mis abuelos. Sí, ¿Qué sí. pasaba? Cuando en realidad nunca había habido esta curiosidad y que vivimos en una zona que ha conservado este hermetismo porque no Ujú. queremos pasarle a la siguiente generación este dolor. O sea, todos somos Francisco Chico, ya hechos ancianos, Ujú. que no quisimos olvidar lo que duele, ya no lo quisimos pasar a la siguiente generación y entonces vivimos en esta desmemoria artificial, ¿no? Y y entonces me ha gustado mucho provocar a través de las preguntas de mis personajes, Ujú. provocar este interés por, a ver, ¿dónde estaba mi familia en ese momento? Y comprender que no hay momento en la historia de la humanidad en el que no hemos estado. Oye, Sofía, en una entrevista que te hicieron a ti en la UDEM, tú decías que la literatura tiene el poder de enseñarnos y prepararnos para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, es imposible no preguntarte que, por ejemplo, el COVID, ¿no? Ahora vivimos el COVID hace poco, la inseguridad que de alguna manera eh, cuando sale tu novela se estaba también viviendo en el país y sobre todo también En en el esta norte. zona, en el noreste. Sí. Y de qué forma, o sea, qué relevancia has notado tú o qué ha cobrado la novela después del COVID, porque yo te voy a decir, si lo hubiera leído antes de vivir el COVID, no sé cómo lo hubiera visto, o habría muchas cosas que no hubiera entendido. Como anécdota, ¿no? Sí, a lo mejor de la inseguridad sí, pero respecto a una pandemia, sí, yo lo veía y decía, ay, sí, claro, o sea, porque ya te toca, ¿no? Ya te va tocando la lectura de otra forma porque viene saliendo de vivir algo por el estilo, que, no sé, cobró una nueva relevancia la novela, qué comentarios has recibido de antes del COVID y después del COVID al respecto de cuando hablas tú de la influencia española. Pues me preguntan que si soy vidente cada rato, y es que todas mis novelas a la postre parecen muy perceptivas. Y bueno, es que sí me gusta escribir con, con, eh, en,
llegar a un cierto trance, escribir y llegar a una profundidad en la que no llegamos en la vida normal, ¿no? Cuando escribo no estoy conectada con la vida absolutamente normal, me llevo me llevo mis preguntas, pero luego voy profundísimo y encuentro estas cosas, no nada más dentro de mí, sino en la historia. Y es que la historia es la mejor predictora del futuro. Realmente el que conoce su historia, ya ves que hay este dicho de que el que no conoce su Conoces, historia sí, está condenado a volver a vivirla. repetirla. Sí. Los que la conocen también están condenados a volver a vivirla. O sea, es que somos el mismo bicho nosotros, o sea, se cambiarán los bichos, pero el ser humano no cambia. Y entonces todos estamos condenados a volver a vivir la historia. Los que conocemos la historia estamos capacitados para predecirla un poco, ¿verdad? Ujú. Y no me refiero que cuando yo escribí esta novela yo ya estaba prediciendo que en el 2020 iba a volver. Yo escribí esta novela en el 2010. Lo que sucede es que acaba de suceder este susto del 2009 del H1N1, ¿se acordarán? Ujú. Y entonces me hizo muy sensible a el miedo y a la posibilidad de que nos llevara como una ola ese bicho en esa ocasión y a comprender que de la revolución otra cosa que nunca se cuenta es el moridero, que Sí. no tuvo nada que ver con las balas, sino con enfermedades. Y en este México que siempre se había sentido tan insular y se cuenta como muy insular porque somos un país, no sé, o sea, esta narrativa nuestra oficial no cuenta que cómo vino un bicho a dar acá de todo el mundo. Sí. Y es que si cuentas ese bicho, tienes que contar que la globalización existe desde antes de que se inventara esa palabra y que Ujú. además ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y si no nos enseña eso un bicho, yo no sé qué nos va a enseñar. Pues tal vez nada, porque hubo gente que olvidó, no nada más digamos de la de 1918, pero hasta la del 2009. Ujú. O sea, mucha gente olvidó ese susto. Pero Sí. si conectas con la historia y dices, estamos vulnerables. Pero lo que yo sí creí después de ese 2009 dije, pero mira, la única diferencia que tenemos ahora, y es una gran ventaja, es que tenemos esta comunicación al instante por los medios masivos de comunicación y las redes, Ujú. y que los gobiernos están organizados en la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow! Eso nos salvó en el 2009. De verdad, sí. ¿Qué pasó para el 2020? Fue que los gobiernos de ese instante ya no quisieron hacer caso de las lecciones científicas e históricas, ya no aprovecharon los recursos que tenían, que era comunícate y organízate. Ujú. Y cada quien quiso irse por su libre y entonces, pues sí, de cierto modo prácticamente no regresaron mínimo a 1918, a esta pandemia de la influenza española, que pues fue fácilmente reconocible también porque gobiernos desorganizados, cada quien inventando su propia cosa, etcétera, ¿no? Sí. Pero lo que definitivamente sí creo yo, que debe de ser una regla ya conocida por todos, es que en el momento que haya cualquier bicho atacando, amenazando, que ahí viene de China o de Italia o del ping pong ¿no? Donde sea. Todos debemos de entender que la historia nos habla de que hay que separarnos,
de que hay Claro. que lavarnos las manos y taparnos la cara. Discúlpame, y es que me llamó mucho la atención esto que decías de lo de la estadística y de lo de volver a 1919. Y a mí, yo le decía a Luisa, hay un momento, hay un parrafito súper breve en la novela que me cimbró muchísimo, que dice, sin embargo, en enero de 1919, en Linares poco interesaron los datos porque las ausencias no se midieron con números ni con estadísticas, se midieron con dolor. Y entonces empiezas arrancando así de, y ya no estaba el panadero, ya dejó de el afilador, ya no sé qué, las hijas, o sea, ¿cómo ves cómo se va perdiendo un montón de gente? Y eso, como decías tú, nosotros lo vimos en la pandemia del COVID, lo vimos televisado, o sea, que veías, así como aquí en Linares veían pasar la carroza, ¿no? Llena de muertitos, nosotros lo veíamos en televisión y decíamos, Wow. gente, o sea, gente con sus muertos afuera, porque ya no los querían, o sea, ya no había un lugar en donde velarlos. Sí, ¿Qué? es que fíjate, y aquí está donde viene el estudio de la historia. Todas las pandemias de la humanidad han resultado en exactamente lo mismo. Todas. Diferente bicho y Ujú, diferente vestimenta y quizá unos castillos y otros lo que sea, pero todos resultan en lo mismo. ujú, Todos quieren salvarse, todos quieren salvar a su familia, tal vez no saben todavía cómo, pero se encierran, pero tienen que salir porque tienen que ir a comprar lo que tienen que comprar, ujú, este, exactamente lo mismo. Y luego además, para mí la del 2020 fue una lección tremenda porque venía de la del 2009 con esta arrogancia de decir, ya tenemos una ventaja. Pues sí, pero para el 2020, con todo propósito, gracias a los gobernantes, perdimos la ventaja. Y ujú, entonces lo que sucede es que hay un cierto problema con sentirse tan modernos que un bicho no te va a hacer ningún daño porque eres tan moderno y le hablas a la gente por la tele diciéndoles no se preocupen, saquen su escapulario, muérdanse el cachete, como vimos aquí que sucedió. Hay una foto que jamás voy a poder olvidar y jamás voy a poder perdonar porque fue de una irresponsabilidad suprema, de una arrogancia ante las realidades del mundo natural y de la historia, que fue esa foto de un dirigente nacional mordiéndole el cachetito a una niña y diciéndonos, abrácense y bésense, ¿no? Y, ujú. eh, creo que el doctor Cantú en la novela, y esto es algo que digo yo, mira, lo que sucede es que una novela no nada más ve los datos históricos, y cuando no quieres contar una lección de historia, Ujú, realmente lo que sucede es que la historia vive en una novela, puede vivir, ¿no? Y lo que me gusta mucho haber hecho ahora es ver este momento en la historia, pero de manera esférica, como le gusta ver la vida a Simonopio, como las abejas ven ujú. toda la esfera, ver este momento de manera esférica e incluir al doctor Cantú en en este punto de vista que él tiene de decir, es que milagro hubiera sido que los arrogantes del gobierno hicieran caso de los expertos. Las novelas nos salvan también, ¿no? Son espejitos. Oye, Sofía, pues nos ha encantado estar contigo. Sí. Sí, tenemos que ir cerrando, pero hay una pregunta que nos gusta hacer siempre a todas las autoras que nos acompañan, y es, ¿qué autora ha sido esencial para ti como lectora y como escritora? Autora. Mira, muchas. Y tengo que confesar que no había tantas en mi pasado porque, bueno, hasta hace poco todas leíamos hombres también, lo Ujú, cual creo yo que también es una ventaja.
porque conocemos muy bien como dice Meryl Streep, el lenguaje de los hombres. Ujú. Pero si han de leer fantasía, es que ahorita la traigo en mente porque una de mis hijas por fin me hizo caso y la está leyendo y está encantada. Y entonces ¿Cuál? les recomiendo a Robin Hobb, Ok. que es una mujer mayor que yo, pero que se metió al mundo de la literatura de fantasía cuando era de puros hombres. Y me gusta muchísimo, la presenté una vez en Guadalajara, me conquistó. Y para mí es muy importante porque sí es una mujer que se tuvo que cambiar su nombre de pluma para poder escribir fantasía. Sin embargo, lo hizo y en un momento dado, yo no sé, sale y confiesa que es mujer. Ella se llama Megan Lindholm, es de Estados Unidos, pero realmente es un nombre muy importante en la fantasía, este de Robin Hobb. Me encanta su visión escribe una serie de series. Es muy recomendable si alguien quiere pues atreverse, no es lo más común aquí en México, esto de leer fantasía, pero muchas veces, y me gusta mucho la fantasía de Robin Hobb, porque precisamente em, a- la fantasía y la ciencia ficción siempre han sido vehículos para hacer una crítica muy puntual del mundo en el que vivimos, del mundo real. Y Sí. entonces lo que hace Robin Hobb es, se habla muchísimo de política en esta fantasía, pero también mucho de la condición humana. Entonces lo recomiendo muchísimo. Son aventuras muy emocionantes, pero además te regresan al mundo real con preguntas que, como ustedes ya saben, para mí importan muchísimo. Ya lo Bien. tenemos aquí apuntado. Ya apuntamos para incluirlo en nuestra biblioteca. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Sofía. Hay que recordarles que estás ahorita en plena gira de tu nuevo, presentaciones de tu nuevo libro que se llama De lector a escritor, que con todo el bagaje que tú tienes. Sí, estoy en plena gira, vengo de muchos viajes, voy a otros más, incluido, voy a ir a León muy pronto, pero después Saltillo y después Torreón. Ay, por favor. Genial. Esperamos aquí vernos, Por claro. favor, sí. Y bueno, pues sí estoy muy feliz en esta gira con este nuevo libro que no es novela, que me preguntan muchísimo, pero ¿cómo, Sofía, si tú eres novelista? Bueno, es que también soy tallerista, me gusta mucho, mucho enseñar Sí. a autores sobre todo el camino hacia su punto final y a contar historias que funcionan. Y entonces escribí este libro que es un manual para mostrarle un camino seguro a más escritores, para que más escritores nos atrevamos a escribir historias que funcionan, porque Sí. luego hay muchos ahí escribiendo que se lanzan como al vacío sin saber qué hace que una historia funcione y otra no. Y Genial. entonces, bueno, de eso se trata este libro. Es un libro escrito para que se lea de manera muy amigable. Es un libro que también está escrito para que lectores Ujú. que, bueno, después no se animen a escribir, lean mejor también. Sí. Entonces me gusta mucho que cualquiera se acerque a este libro de lector a escritor. Así se titula este libro porque creo que entre el lector y el escritor es el camino natural, pero al mismo tiempo se erige una frontera durísima, muy difícil de cruzar, Ujú. pero que, bueno, con una mano amiga, con buena brújula, sí se puede y aquí está este libro. Y con Y tu es de lo que estoy expertise. ahorita. Y luego también festejando este año los 10 años del Murmullo. Viene muy pronto, todavía no tengo la fecha precisa, pero viene una nueva edición del Murmullo de aniversario, va a ser de colección
Me Ay, qué gusta bello. muchísimo, ahorita estoy muy emocionada con esto. 10 años de una novela mexicana que además pues tiene 22 traducciones en el mundo. Wow. Me gusta mucho pensar que es una novela mexicana que va conquistando la imaginación del mundo, que quizá voltea a ver a México Ujú. con más idea de que México tiene mucho que contar y que bueno, ahorita en este 10º aniversario y mi nuevo libro, precisamente voy con la misma intención de que sigamos contando más historias, y que seamos más los que nos atrevamos y seamos más los que podamos llegar a la traducción en el mundo. Sí, pues muchas cosas que festejar, ya lo saben. Entonces, esperen este año la nueva edición de colección de El murmullo de las abejas. Y también seguramente ahí en tu página, en tus redes sociales, estará también Sofía poniendo los calendarios, los lugares en donde estará asistiendo para pues la firma y los conversatorios sobre su nuevo libro de lector a escritor. Y por lo pronto, bueno, nosotros lamentablemente ya tenemos que irnos, pero esperamos verte aquí pronto, Sofía, en Torreón. Vamos a estar ahí, Ahí cachando, estaremos, sí. cachando las fechas para podernos reunir de nuevo. Te Sí, yo agradecemos. voy a estar muchísimo. avisando todo, las fechas precisas y ojalá Perfecto. que sí nos veamos en Torreón, en Saltillo, donde sea que estén. Búsquenme, me encanta saludar a Muchas gente que gracias. se Muchas gracias. acerquen y firmar los libros también. Muy bien, ahí ya te Muchas llevamos gracias. dos. Claro. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía, un Gracias. placer. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Que sigan disfrutando El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Nos vemos. Hasta luego.